Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal de Nanotic. Comenzamos de esta forma un pequeño curso tutorial para el paquete Office de la versión 2019 para Apple y en Mac, y hoy comenzaremos con el Word, ¿de acuerdo? Para que todo el mundo que sea usuario de Apple y tenga un Mac o iMac en casa pueda utilizar este pequeño curso tutorial que vamos a hacer a un nivel usuario medio y que te lo presentamos de esta forma. Bien, nosotros volvemos y vamos a continuar con este vídeo tutorial. Estamos ya en la parte 2 de esta pestaña de inicio y vamos a continuar pues utilizando sus herramientas, conociendo sus funciones y todo lo que podemos hacer en esta primera pestaña con el Word 2019 aquí en Mac para Apple. Bien, vimos en el capítulo anterior, en el vídeo anterior, cómo insertar fuentes, tamaños, aumentar la fuente, disminuir la fuente, cómo aplicarle diferentes formatos como pueden ser el superíndice, subíndice, negrita, cursiva, subrayado, entre otras, y lo último que vimos fueron las alineaciones a la izquierda, derecha, centrado y justificado. Hoy vamos a empezar a trabajar con las opciones de espaciado o interlineado, ¿de acuerdo? Son opciones que quizás no se utilizan mucho y mucha gente que puede que desconozca, pero sí es verdad que son herramientas o funciones que nos van a ayudar a aligerar bastante nuestro trabajo y nuestra forma de hacer nuestros documentos. Bien, ¿para qué sirve este tipo de funciones? Este tipo de funciones o herramientas sirve para, por ejemplo, tener que evitar, una vez que hemos escrito un párrafo, hemos terminado de escribir un texto, un párrafo, pulsar muchas veces seguidas la tecla de intro, como en este ejemplo, para conseguir así grandes espacios entre un párrafo y otro. Hay opciones, hay herramientas que ya de por sí te da el Word para no tener que provocar tantos espacios de intro, y es que muchas veces para los que estudiáis algún ciclo de administración o algo relacionado con la ofimática, sí es verdad que os pueden llegar a puntuar negativamente si veis o si detectan cuántos espacios de intro habéis provocado. Para eso, evidentemente, el Word tiene una de las opciones, una de sus herramientas, que es esta que tenemos aquí. Con esta opción que tenemos aquí podemos activar esa opción para ver cuántos espacios de intro o espacio se han provocado en el documento. Algo que realmente es negativo o que mucha gente lo hace incorrectamente a la hora de conseguir esos espacios. Hay una herramienta que ya de por sí te ayuda a conseguir esos grandes espacios o mínimos espacios sin necesidad de tener que darle a intro 7 u 8 veces. Así que vamos a trabajar sobre ello. Vamos a dejar el párrafo en el modo en el que estaba, ahí justamente, y vamos a empezar a trabajar con las opciones de interlineado o espaciado. La tenemos justamente aquí, voy a enfocarlo mejor, este iconillo de aquí, ¿de acuerdo? Ahí lo veis, espaciado entre líneas y párrafos, y es lo que vamos a utilizar, y vamos a explicar cómo lo vamos a utilizar. Por ejemplo, si yo quiero conseguir que en este primer párrafo, ¿vale? En este primero, haya una separación mucho más señalada entre frase y frase, aquí tenemos predefinidos diferentes tipos de espacios, ¿de acuerdo? Ahora mismo nos encontramos en el 1,0, pero evidentemente podemos aplicarle mucho más espacio. Podemos aplicarle este segundo de 1,15, ahí estáis viendo ya cómo le afecta al párrafo, este tercero de 1,5, y en función que vayamos aumentando ese espacio entre frase y frase también irá cogiendo mayor espacio. Aquí tenemos varias opciones predefinidas o que nos vienen para poder marcar ese espacio entre frase y frase. Pero bien, esto es lo que conseguimos para darle a un párrafo mucho espacio entre frase y frase, pero nosotros lo que queremos hacer es conseguir
grandes espacios o mínimos o espacios muy pequeños entre párrafo y párrafo. En este caso, esto nos afecta solamente dentro de un texto a cada frase. El caso que estamos hablando o el que vamos a explicar es el siguiente. Una vez que hemos terminado de escribir nuestro párrafo, nos vamos a colocar en el punto último, en el último punto y final del texto. Y nos vamos a ir en esta misma herramienta, pero la opción donde pone opciones de interlineado. Esta última de aquí. Bien, una vez que estamos en esta, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si os fijáis, aquí en la última opción que pone espaciado, nos aparecen dos opciones. La de anterior, ¿de acuerdo? Que ahora mismo está en automático, y posterior. Nosotros vamos a darle justamente en la flechita de arriba, aquí a las dos, a esta y a esta, y lo vamos a dejar de momento en 0 puntos. En 0 puntos y le vamos a dar a aceptar. Veis que no se han provocado ningún tipo de diferencia a como estaba antes. Volvemos. Vemos que ahora sí lo tenemos a 0. ¿De acuerdo? Ese espacio anterior y ese espacio posterior. Y ahora al espacio posterior del párrafo donde nos hemos colocado en ese punto y final, vamos a decirle que a partir de ese punto donde hemos dejado el cursor, queremos un espacio, por ejemplo, de 50 puntos. Lo voy a hacer con una gran distancia, con bastantes puntos, para que veáis esa gran diferencia que se va a provocar ahora entre un párrafo y otro. Lo marcamos a 50 puntos y vamos a darle a aceptar. Ahí estáis viendo cómo enseguida ese espacio entre el punto final y el siguiente párrafo se ha aumentado notablemente. Esto evidentemente también nos sirve para disminuirlo, no tenemos siempre que aumentarlo. Podemos también disminuirlo de la misma forma. Estaba en 50, lo volvemos a dejar a 0 y le aplicamos a aceptar. Ahí está. Y vuelve a su estado original. Bien, este espacio, ¿cómo se produce o cómo lo hacemos nosotros? Voy a hacer el claro ejemplo. Voy a pegar el párrafo segundo arriba. Ahí va. ¿De acuerdo? Y justamente en este punto final, que vemos que se ha quedado el párrafo pegado, primero voy a hacer el espacio para separarlo. Y digamos que a partir de aquí, de este punto, queremos un espacio, por ejemplo, a 10 puntos. Posterior. Le damos a aceptar. Por cierto, antes de darle a aceptar, importante, en esta zona de interlineado, de momento siempre vamos a trabajar con el interlineado sencillo. No vamos a trabajar con ninguna de las otras opciones, porque esto lo único que nos va a hacer es separar las frases de nuestro párrafo de nuestro texto, pero no entre párrafo y párrafo. ¿De acuerdo? Que quede claro que el interlineado solamente le afecta a las frases que lleva cada párrafo. Bien, así que lo dejamos en sencillo, lo dejamos en 10 puntos, aceptamos. En este momento no se han provocado ningún cambio, pero en el momento que nosotros le demos a intro, vamos a ver ahí cómo hay un espacio muy mínimo que corresponde a solamente 10 puntos. Y diréis, bueno, ahora mismo no se notan mucho la diferencia de la vez anterior, ¿no? Parece que no se ha aumentado mucho ese espacio como estaba antes. Es cierto. Vamos a retroceder, borramos, dejamos ese espacio y en lugar ahora de darle 10 puntos, vamos a provocarle 80 puntos. Aceptamos. De momento no se ha aplicado nada. Sí se está empezando a aplicar en el párrafo de abajo, pero fijaros lo que pasa si yo le doy a intro justamente aquí. Ahí veis cómo el párrafo ahora sí ha aumentado el espacio entre uno y otro notablemente. Y ahora vamos a abrir el corrector de intros, la opción de la herramienta oculta que vimos antes, que es la que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Para ver cuántos toques de intro, espacios de intro se han marcado. Ahí lo tenemos. Antes teníamos aquí
3 o 4 espacios de intro marcado por este simbolito que tenemos aquí, y ahora solamente se produce uno, que es el que hemos hecho justamente al final de este párrafo, y justamente en el siguiente tenemos otro que también provoca el siguiente intro y salto al siguiente párrafo. Si veis, entre párrafo y párrafo no se provoca ningún espacio de intros provocados por la tecla intro, ya es solamente el espacio que hemos marcado nosotros en los puntos. Bien, seguimos trabajando un poquito más con esta herramienta para que veáis su diferencia y su forma de trabajar. Vamos a pegar los dos párrafos, ¿vale? Lo vamos a dejar unidos y vamos a suponer que después de este punto y después de este, ahí va, nosotros vamos a intentar primero conseguir un espacio de este punto a donde queramos, ¿de acuerdo? Al siguiente párrafo vamos a marcarlo 40 puntos, bueno, 45. Y le damos a aceptar. Ahora mismo no se ha provocado ningún tipo de cambio. Los está provocando en todo lo que hay espacio justamente posterior a este último párrafo. Por eso le ha afectado a este último párrafo que tenemos aquí. Entonces, si nosotros le damos a intro, ahí nos provoca ese espacio de 45 puntos. Y vamos a provocar a partir de aquí un espacio menor. En vez de ser de 45 puntos, lo vamos a aplicar solamente de 3 puntos. Le damos a intro y ahora sí, aquí podemos ver la diferencia entre un tipo de espacio a 45 puntos y otro a 3. Desmarcamos, o marcamos mejor dicho, la opción de ocultar o mostrar las teclas de intro, y ahí lo volvemos a ver. Como aquí, solamente dando un intro, se nos marca un espacio muy superior al que tenemos en este siguiente, que es mucho inferior y solamente marcado por 3 puntos. Bien, hemos trabajado con el tema del interlineado, con el tema de espaciado, pero vamos a aprender otro truco. Si yo ahora mismo me coloco en este primer párrafo, al cual hemos marcado el espacio 45 puntos, y en vez de dejarlo a 45 puntos, bueno, en vez no, vamos a dejarlo a 45 puntos, pero vamos a marcar la opción que nos aparece aquí de no agregar espacio entre párrafos del mismo estilo. Esto quiere decir de que aunque aquí nos esté marcando un tipo de puntos a la hora del espaciado, vamos a decirle que no queremos que se marque ese espacio, que no actúe de ninguna manera, aunque aquí haya el número que hayamos marcado de puntos, ya sea 45, ya sea 90, nos da igual. Le damos a aceptar. ¿Qué sucede? Que ese espacio que supuestamente nosotros hemos marcado y debería haber, le hemos dicho que no agregue ese espacio posterior, solamente entre este párrafo y este. Si os fijáis, aquí sí tenemos marcado los 3 puntos de espaciado, pero como le hemos dicho que lo esté provocando y esté espaciando ese salto, pues evidentemente lo aplica. Si nosotros volvemos aquí y le decimos que no queremos que agregue ese espacio y le damos a aceptar, automáticamente el texto subirá hasta pegarse lo máximo posible al párrafo anterior. Bien, hemos provocado espacios grandes en estos párrafos. Vamos a dejarlo a unos espacios con los que podamos trabajar con la siguiente herramienta. Aquí vamos a dejarlo, por ejemplo, a 20. Ahí va. Y en este también lo vamos a dejar a 20. Que por cierto, hay algo que no hemos comentado y es que nosotros hemos hecho estos espacios individualmente por párrafos. Pero la pregunta es, oye, a lo mejor yo he escrito un documento que han sido de 5 folios, me han ocupado
varias series de párrafos y yo no me gustaría ir uno por uno provocando esos espacios, ya porque o bien voy a dejar los mismos espacios en todos los párrafos, o sea que haya siempre la misma distancia entre párrafo y párrafo y no voy a diferenciarlos entre uno y otro. Esto quiere decir de que no voy a hacer diferencia entre el primer párrafo y del segundo al tercero, sino que todos van a ser iguales. Entonces en este caso podemos hacer lo siguiente. Yo voy a disminuir un poco el zoom para que lo veáis más claro. Ahí va, aquí nos salen todos los párrafos que tenemos hechos con las diferentes alineaciones y vamos a marcarlos todos. Y a todos los párrafos que tenemos le vamos a decir que todos los queremos a una distancia posterior, ¿de acuerdo? Si os fijáis, ahora mismo aquí no nos sale ningún tipo de marca, porque como en diferentes párrafos hay espaciados distintos, el Word no sabe decirte ahora mismo cuánto espacio hay posterior o anterior. Así que nosotros lo que vamos a hacer es fijarlo ya automáticamente. Le vamos a decir que en la opción de anterior que lo queremos a 0 puntos y en la opción de posterior lo vamos a marcar a todos los párrafos que estén a 30 puntos, por ejemplo. Y le damos automáticamente aceptar. ¿Qué pasa? Que automáticamente todos los espacios entre párrafo y párrafo se quedan marcados a 30 puntos. Absolutamente todos. Entre este y el siguiente intro que diésemos también se colocaría un espacio de 30 puntos. Vamos a decirle a todos estos párrafos, a todo este texto, que aunque haya 30 puntos, no queremos que se marque esos 30 puntos, que estén marcados, pero que no vayamos a agregar espacio. Muy bien, señalando todo el texto como hemos hecho, aquí lo vuelvo a mostrar, tenemos todo el texto señalado, le vamos a decir que no queremos que agregue ese espacio. Lo clicamos, aceptamos y como estáis viendo, todos los párrafos se quedan pegados al máximo posible al anterior y no se provocan esos espacios entre unos y otros. Con este ejemplo, ¿qué es lo que queríamos decir o a dónde queríamos llegar? Pues muy sencillo, que evidentemente nosotros, casi todo el mundo, a la hora de provocar espacio lo que hacemos es provocar varios intros, como en este ejemplo, ¿de acuerdo? Y no utilizamos esa herramienta. Bien, no es que sea una opción, digamos que por ley de tener que utilizarla, pero sí es verdad que a la hora de presentarte a un tipo de examen o a la hora de tener que examinarte con una opción de ofimática, una asignatura de ofimática, siempre te van a puntuar negativamente esta opción de hacer varios intros a la hora de conseguir un espacio que marcarlos automáticamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que la opción esta está mal de provocar varios intros y la opción correcta y técnicamente trabajada por el Word es la que hemos hecho de trabajar todos los espacios a unos puntos automáticos para que él mismo los marque según nuestras opciones. Bien, hemos trabajado los espacios entre párrafo y párrafo. A continuación vamos a trabajar los colores de fondo o rellenos a los párrafos, que no es lo mismo que el subrayar partes del párrafo o frases del párrafo o palabras o textos. Lo habíamos trabajado en el capítulo anterior con la herramienta del subrayador, esta que tenemos aquí, como bien recordáis, pero ahora en este caso vamos a trabajar con esta, con la de color de fondo para párrafo, con ese sombreado. Vamos a seleccionar el párrafo con el que queremos darle ese sombreado, este primero, y vamos a aplicarle un sombreado, por ejemplo, de este tipo de azul. Ahí va. Ahí veis cómo el color del sombreado del párrafo se coge por completo. La diferencia entre el subrayado y el color del sombreado lo vamos a ver ahora a continuación, y es que si a este segundo párrafo le aplicamos la opción de subrayado a todo el párrafo entero, con la herramienta de subrayado, vamos a aplicárselo con un color amarillo,
veis que la diferencia está en que aquí sí coge el color hasta el final del párrafo, en estos espacios muertos o en blanco, pero en este caso no. En este caso parece lo mismo, pero solamente coge hasta el final de el texto o el párrafo que termina en este punto. Entonces, esto sería sombreado al párrafo y esto sería subrayado al párrafo o al texto. Vamos a desmarcarlo, vamos a dejarlo en la opción que estaba anteriormente, hemos retrocedido y en esta opción vamos también a retroceder y lo dejamos como estaba antes. Vamos a insertar ahora diferentes sombreados de párrafo a estos tres que tenemos aquí en primera línea. Primero a este, le vamos a colocar este tipo de sombreado. Seguidamente a este le colocamos otro, este por ejemplo, y a este uno último. Aquí estáis viendo cómo no se provocan espacios ni franjas en blanco entre párrafo y párrafo. Esta es la diferencia entre subrayar un texto de un párrafo y entre el sombreado al párrafo. El sombreado al párrafo te lo marca todo automáticamente en el color en el que tú le has decidido colocar esa sombra hasta llegar al siguiente párrafo. No se provocan líneas blancas o puntos blancos entre unos y otros. Y si nosotros quisiéramos aumentar con la regla ese espacio, el color también sería justamente con el párrafo, ¿vale? No le delimitaría en ningún sentido para nada. Ahora mismo se nos acaba de marcar ese espacio en blanco porque en las opciones de interlineado se ha desmarcado la casilla de no agregar espacios entre párrafos del mismo estilo. Si nosotros lo aplicamos, vamos a ver cómo el color vuelve a pegarse al anterior párrafo. Aquí está la diferencia entre tener aplicado la opción que habíamos visto antes de el espaciado y la de no aplicarlo. Hemos conseguido colocar colores de sombreado a diferentes párrafos. Vamos ahora a dejarlo todo tal y como estaba y lo vamos a hacer de golpe. Vamos a señalar todo el párrafo que tenemos, ¿de acuerdo? Lo vamos a disminuir el porcentaje de aumento y lo primero que vamos a hacer va a ser decirle que lo queremos todo sin color, ahí va, y que se provoquen esos espacios de 20 puntos. Esto lo desmarcamos entre párrafo y párrafo y vamos a ver cómo solamente con un pequeño cambio, sin tener que ir párrafo por párrafo, vamos a conseguir ese cambio para todo el documento y todos los párrafos que tenemos aquí escritos. Bien, pasamos al siguiente punto que van a ser los bordes al párrafo, ¿de acuerdo? Estos bordes al párrafo se han utilizado también de muchas formas, ya que hay muchas veces que mucha gente o muchos de nosotros a la hora de colocar una línea debajo de un párrafo para hacer una diferencia hacemos esto con la tecla de guión bajo, ¿vale? Vamos marcando guiones bajos hasta completar nuestra línea de separación entre párrafo y el otro, ¿de acuerdo? Entre un párrafo y el otro. Vamos dejando pulsada la tecla de Shift y justo con la tecla de guión, que nos aparece el guión bajo, vamos dibujando, insertando esa línea. O bien lo hacemos así, o bien la otra opción que hacemos es esta, ¿no? De ir insertando guiones hasta que se provoque esa línea de espacio. Bien, esta no es la opción correcta, evidentemente. Así no es como se provoca una línea, primero porque perdemos mucho tiempo
y segundo porque no es la más aconsejable. Nosotros vamos a hacer ahora bordes al párrafo. ¿Y cómo se hacen? De la siguiente manera. Vamos a trabajar primero con el primer párrafo que tenemos aquí y nos vamos a ir a la opción de bordes de párrafo, que la tenemos aquí, bordes. Aquí está. Vamos a entrar y veis que en el desplegable tenemos ya predefinidas diferentes bordes con los cuales podemos empezar a trabajar. El borde inferior, el superior, el izquierdo, el derecho, la opción de dejarlo sin bordes, todos los bordes, bordes externos, los bordes internos, el horizontal interno, vertical interno, entre otros. Bien, evidentemente nosotros podemos directamente aplicar una de las opciones predefinidas como es el borde inferior y ahí veis que se marca esa línea automáticamente al párrafo como borde inferior, ¿de acuerdo? Aquí lo estáis viendo correctamente cómo se marca esa línea. A la hora de simplemente conseguir un espacio mayor entre esa línea y el párrafo es tan sencillo como marcarle un espacio mayor entre el párrafo y la línea, ¿de acuerdo? Eso lo explicaremos después, pero vamos a seguir tratando el tema del borde del párrafo. Aquí hemos insertado una línea inferior, vamos a decirle que no queremos ahora mismo ninguna, la quitamos, bien, y vamos a marcarle a este primer párrafo todos los bordes de todos los lados, o sea, los de arriba, izquierda, derecha y abajo. Lo podemos hacer bien con esta opción de bordes externos, que si la marcamos vemos cómo se provoca un borde al párrafo externamente por todos los lados, pero tenemos otra opción que es la que quizás yo más utilizo, que es la opción de bordes y sombreados. En esta opción podemos hacer prácticamente casi lo mismo que las opciones predefinidas, pero digamos que las podemos retocar un poquito más a nuestro antojo. ¿Por qué? Porque primero en la opción de configuración tenemos la opción de aplicar o ningún borde. Aquí en esta zona de aquí vamos a aumentar. Siempre veréis una vista previa de lo que es vuestro párrafo y cómo quedaría. Ahora mismo, como hemos dicho que ninguno, no habría ningún tipo de borde. Si le marcamos un cuadro, no marcaría un cuadro con todos los bordes señalados arriba, abajo, de izquierda a derecha. Le podemos aplicar también una sombra a estos bordes. Ahí vemos como en esta vista previa se provoca esa pequeña sombra, o una opción en 3D para que también se aplique a ese borde. E incluso vamos a ponerlo, por ejemplo, en cuadro. Podemos decirle que queremos este estilo de borde, que no sea la línea normal, o este estilo, y podemos incluso cambiarle el color, asignándole un color que a nosotros nos guste y un tipo de anchura o grosor, de forma que este borde aplicado al párrafo, si le damos a aceptar, quedaría del siguiente modo, con ese color que nosotros hemos señalado, con ese borde exterior completo y con ese grosor de ese borde entre líneas. Pasamos al segundo párrafo y vamos a hacer otro tipo de borde, también al párrafo, bordes y sombreado. Lo vamos a marcar ahora con sombra, que lo queremos evidentemente completo. Le vamos a dar un poquito más de anchura, eso es. Y si os fijáis, aquí nos salen dos opciones. En la opción de aplicar a, tenemos dos opciones: o bien aplicar al párrafo, que es a todo el párrafo entero, o aplicar solamente al texto, que lo vemos aquí. Ahora lo tenemos. Si nosotros aplicamos solamente al texto, vais a ver la diferencia entre el párrafo anterior y en este que vamos a hacer ahora, como el borde no se provoca al párrafo, sino a cada frase de texto que hay escrita. Vamos a aceptar y ahí veis cómo se provoca ese borde completo, cuadrado, con sombra incluso, al párrafo, sí, pero no lo marca por fuera, sino solamente va marcando frase por frase. Si os fijáis, entre frase y frase va dejando ese espacio, esa pequeña línea blanca
que hay en este párrafo. Incluso si nosotros en este párrafo aumentáramos el interlineado de las líneas, como explicamos anteriormente, por ejemplo, vamos a hacerlo a 1,5, sigue manteniendo en el párrafo ese borde y sombreado que le hemos colocado, pero solamente se lo aplica a el texto, no lo hace al párrafo completo, como puede ser el caso anterior, el que tenemos arriba. Vamos a aplicarle por último a este párrafo que tenemos aquí un borde y sombreado, pero también con un relleno. O sea, vamos a indicarle que queremos un borde exterior tipo cuadrado con línea normal. Vamos a aplicarle esta línea discontinua, vamos a hacerla un poco más ancha, lo vamos a dejar en negro, pero aparte de aplicar este borde al párrafo, no al texto, al párrafo, como viene aquí indicado, le vamos a aplicar además un sombreado, que lo tenemos aquí. Bien, este tipo de sombreado lo podemos hacer con un relleno que sea con un color, este por ejemplo, y le vamos a decir que sea un estilo claro, ¿de acuerdo? Que el color no sea muy sólido, que no afecte a la hora de leer nuestro texto. Incluso aquí estamos viendo cómo tenemos diferentes porcentajes de los cuales podemos aplicar la intensidad del color de ese sombreado. Nosotros lo vamos a dejar en un claro para que podamos leer el texto perfectamente, a pesar de introducirle un color, un sombreado al párrafo. Lo vamos a dejar en claro y aceptamos. Y tenemos ese borde claramente señalado con este color de fondo sombreado que le hemos aplicado al párrafo. La pregunta es, oye, ¿también se puede aplicar este color de sombreado sin la necesidad de entrar en la opción de borde y sombreado, sino simplemente con la herramienta anterior de sombreado al párrafo? Por supuesto, le afecta de la misma manera. Si nosotros lo cambiamos a amarillo, ahí veis que el sombreado cambia a amarillo. Pero sí es verdad que en la opción de bordes y sombreado tenemos la opción de poder incluso en el sombreado decirle que no queremos aplicarlo al párrafo y que en este caso queremos aplicarlo al texto. ¿Qué pasaría? Pues algo, un segundito, que no se ha aplicado correctamente. Aquí vamos a dejarlo sin color. Sombreado, texto, este color por ejemplo amarillo, ahí está el texto. Ahora sí, veis cómo ahora no se provoca ese relleno en la zona blanca, de acuerdo, del párrafo, sino que solamente le afecta al texto. Anteriormente no lo había salido bien porque, como teníamos marcado el relleno al párrafo, pues evidentemente el Word interpreta directamente de que hay un relleno anterior para ese párrafo que es color amarillo. Entonces desde borde y sombreado sí podemos aplicar ese relleno solamente al texto. De hecho, si nosotros aumentamos el espacio del interlineado, como en este párrafo anterior, ahí lo veis, como aquí sí se nota claramente que es un borde, un sombreado al texto y no al párrafo, porque en el momento que hemos aplicado esa separación entre líneas y líneas de este párrafo, sí se nota ya esa zona blanca que en las que no hay color y no le ha afectado ese sombreado. Bien, llegados a este punto, hemos trabajado con todo lo relacionado al espacio entre párrafos, al interlineado entre las diferentes frases del párrafo, al borde y sombreado, y en el siguiente vídeo o capítulo que vamos a tener en este curso tutorial vamos a empezar a trabajar en la última parte de esta pestaña de inicio, donde vamos a trabajar con las viñetas y las listas, ¿de acuerdo? Vamos a hacer grandes trabajos con listas y viñetas, pero lo veremos en el siguiente vídeo. Bien, nosotros llegamos hasta aquí
con esta segunda parte de esta pestaña de inicio del Word 2019 para Mac y en Apple. No se te olvide que si te ha gustado este vídeo le puedes dar a tic a la suscripción del canal, a nanotic, o bien también si te ha gustado le puedes dar tic a like y nos vemos en el siguiente vídeo.